Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Sí, muy buenas noches, le damos las gracias por sintonizarnos una vez más en este su programa, Nosotros Conversamos. Nos da mucho gusto que una vez más nos estén acompañando, le damos una vez más la más cordial bienvenida. Y bueno, en esta noche vamos a iniciar nuestro tema con mucha información y para esto también le pido a mis compañeros en esta noche que me acompañan, pues los presento a continuación. En esta noche presento a nuestro hermano José, bienvenido al programa. La paz del Señor está con usted, hermano César, igual que con mi hermana en este lugar en el panel. Todos aquellos radioescuchas que semana a semana están haciéndonos el honor de poder escuchar estos programas que son hechos con amor, con esmero, ¿verdad? Para que aquellas personas que aún no ha llegado ese entendimiento, hablando espiritualmente, para que ellos, escuchando las noticias, escuchando estos programas, un día sea el Señor que les abra sus entendimientos y como dice, ¿verdad? Nuestro entrada a la luz de las Escrituras, hablamos para que la gente pueda entender lo que el Señor quiere que puedan entender, abrir sus ojos. Así es, también presentamos a Dina, nuevamente bienvenida. La paz del Señor y buenas noches a todas aquellas personas que nos están escuchando. Es un placer estar con ustedes en cada semana y el día de hoy los invitamos a que nos sintonicen en el 900 AM Radio Cali en Los Ángeles o bien a través de internet en www.nosotrosconversamos.com o www.lldmusa.org. Los invitamos también para que nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias, alguna pregunta que tengan a través de nuestros correos electrónicos, que son radionosotrosconversamos@hotmail.com y nosotrosconversamos@yahoo.com o a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Nosotros Conversamos por Facebook o en Twitter Conversamos. Bienvenidos. Bueno, pues ya escucharon a mis compañeros que están conmigo en esta noche. Vamos a platicar de un tema pues muy interesante, ¿verdad? Ha salido mucha información en los medios de comunicación últimamente respecto a la situación que todavía sigue viviendo la Iglesia Católica con respecto al abuso de muchos niños de parte de sacerdotes. Y lo más curioso es de que aunque las noticias salen de una manera, de otra forma, no se ha hecho nada todavía hasta el día de hoy. Y queremos hablar hoy precisamente de todo eso que está sucediendo, de ver en realidad cuáles son las causas, los motivos que siguen aconteciendo o que dan como resultado esta situación. Algunos, de alguna manera, culpaban a la ley impuesta a los sacerdotes que se llama celibato. Pero en realidad sabemos por la historia y por lo que ha pasado durante muchos años dentro de la iglesia que esa no es la causa principal. O sea, es una de las razones por las cuales ellos hacen tantas cosas. Pero no es en sí, no está conectado el celibato con lo que es la pederastia. Entonces, hay muchas cosas al respecto que queremos con ustedes hablar, pero para que nos demos a entender un poquito mejor y usted sepa, pues en realidad de lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de lo que dicen las noticias. Y las noticias pues más recientes, iniciando, vamos a empezar con la que salió publicada pues el día de ayer, básicamente el día de ayer, ¿verdad? Vamos a ver de esto. Y bueno, esta noticia usted la puede encontrar con el nombre o con el título de El Papa Francisco reconoce
que hay cerca de un 2% de sacerdotes pederastas. Yo voy a leer, por decir alguna, la de la cadena BBC Mundo, donde la puede encontrar usted también, pero usted la puede encontrar, está en la mayoría de los medios de comunicación, está por ejemplo en Milenio, está por ejemplo en muchas otras, está en Proceso, en la revista Proceso, en muchas fuentes, en muchos periódicos, en muchos diarios está esta noticia. Pero por citar alguna, yo voy a mencionar la de BBC. Y más adelante vamos a ir viendo otras noticias que son realmente relacionadas a esto y que son también de estas semanas que han pasado. El Papa Francisco reconoce que hay cerca de un 2% de sacerdotes pederastas. Decimos domingo 13 de julio del año 2013. El Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, comentó que la cifra conocida de pederastas dentro de la Iglesia, y luego mencionan sacerdotes, obispos o cardenales, bordea el 2%. Esta cifra no me tranquiliza nada, aseguró, ya que el número puede ser mayor, considerado los que no se denuncian. Estas declaraciones y otras se encuentran en una entrevista que hizo el diario italiano La Repubblica, donde el Papa Francisco prometió severidad ante la lepra de la pederastia. Como Jesús, utilizaré el bastón contra los sacerdotes pederastas, comentó el sumo pontífice. Según el líder eclesiástico, la Iglesia lucha por erradicar este problema, pero tenemos esta lepra en casa. La corrupción de un joven es lo más terrible e inmundo que se pueda imaginar, y especialmente si, así como lo demuestran los datos que ha podido examinar personalmente, gran parte de estos hechos abominables se dan en torno a las familias, amigos, aseguró Francisco. Y bueno, la nota pues sigue relatando otras cosas, pero aquí vamos a empezar con esta reflexión. En primer lugar, esa noticia habla de que el Papa está mencionando una cantidad, el 2% de sacerdotes pederastas, pero que ya no solamente abarca a los sacerdotes, sino que abarca también a los demás miembros del clero romano, como son los obispos, arzobispos, cardenales y de diferentes grados. Estas declaraciones se afirman los medios de comunicación que fueron tomadas porque alguien las publicó de una entrevista de la revista del diario La República. Entonces, vamos a mencionar que en realidad estamos nosotros hablando de algo que es la pederastia. Y nosotros queremos mencionar lo que es muy importante. Aunque ese mismo día estoy mencionando la nota que salió el día de ayer, y donde se anuncia esto tomado de la entrevista que publicó el diario La República. Pero decimos, en este mismo día de ayer salió publicada otra noticia, donde el portavoz Federico Lombardi niega citas de la entrevista o niega que lo que se habló sea verdad. La misma cadena y las demás cadenas han republicado, pues, o sea, primero lo que salió la nota de la entrevista que se le hizo al Papa, y también después menciona las palabras en las cuales se niega, ¿verdad? Se cuestiona que esto haya sido cierto. El mismo día de ayer, 13 de julio del 2014, dice el portavoz del Vaticano niega citas del Papa en entrevista. El vocero del Vaticano, Federico Lombardi, declaró que la entrevista del Papa publicada ese domingo en el periódico italiano La Repubblica no es una entrevista en el sentido habitual del término. En una carta que también aparece publicada en el diario El Domingo, diario El Domingo, aseguró Lombardi que dichas citas se atribuyen al pontífice son resultado de una memoria periodística, según él en el caso de Eugenio Scalaffi, que fue el que de alguna manera hizo la entrevista, y no se trata de una transcripción de una grabación, ni declaraciones que se pueden atribuirse al Papa Francisco. No hubo preguntas ni respuestas, sencillamente mencionan que Lombardi asegura que el encuentro entre ambos, que toca principalmente los temas de la lacra del abuso sexual y la actitud de la Iglesia
hacia la mafia fue una conversación que no fue grabada y por lo tanto no debe calificarse como una entrevista. Uno no puede y no debe de hablar de ninguna manera de una entrevista en el sentido habitual del término, como si se pudiera convertir en una serie de preguntas y respuestas que reflejan con fidelidad y con certeza la idea precisa del interlocutor. Entonces, aquí estamos nosotros hablando ya de otra cosa. O sea, de que primero se habló de que el Papa Francisco sí habló estas cosas y después se habló de que en realidad no las habló. O sea, y no las habló no tanto de que se dude de lo que se dijo, sino que no fue de una manera como entrevista. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar ya nosotros a platicar pues más a fondo. Y decimos esto porque estamos viendo que esta noticia salió ayer. Todavía el día de hoy la cadena Mundo Fox pues presentó un informe también al respecto, diciendo de que en realidad, pues por un lado se dijo el día de ayer que el Papa había dicho esas cosas, pero por el otro lado también se mencionan las declaraciones de Federico Lombardi, donde él dice que no es cierto, que no fue entrevista, aunque algunas cosas sí las dijo. Entonces, vamos a ir poniendo ahora sí más, desmenuzando, bueno, esta situación que en este caso nos ocupa. Bueno, aunque ahí menciona que es el 2%, pues yo lo considero que es está poniendo un número como para que las personas no se asusten, porque hay noticias y en varios periódicos, ahorita tengo una noticia del Noticiero 24 Internacional, donde mencionan, han habido 3,420 denuncias de abusos a menores y 848 expulsiones de sacerdotes. Esto lo señala aquí en este noticiario, en Caracas, el 9 de julio, en Noticias 24, y donde empieza a hablar sobre cómo en el rol de aquellas personas han estado abusando. La persona que hace este reportaje es el señor César Torres. Torres asegura que cuando se habla de la Iglesia Católica dirigida por el Papa Francisco, se trata de un proceso evolutivo en esa institución religiosa que para los periodistas inició con la gestión del Papa Juan Pablo III. Sobre las irregularidades que estamos viendo, como que la numeración aquí son ya hechos reales, y en las noticias que estuvieron saliendo de aquellas palabras que dio el Papa, menciona únicamente el 2%. Entonces, como que empezando ahí por los números, estamos mal. Bueno, hay que ver una cosa, el Imperio Romano es mundial. Entonces yo creo que decirlo un 2% es nada para ellos. Pero como usted lo ha dicho, hermana, no están hablando ellos la verdad, no están dejando saber a la gente lo que realmente está pasando. Si nos vamos a Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, México, Europa, que en muchos casos han ido ya saliendo a la luz. Entonces ya no estamos hablando de un 2%, pero ciertamente este hombre, hablando de el Papa Francis, como le conocen, como le quieren conocer los americanos, ¿verdad? El Papa Francis, está haciéndolo para que la gente pues no se sorprenda y no se asuste, como usted lo ha dicho. Pero ¿de dónde surge el celibato? ¿Es algo bíblico? ¿Es algo que Dios instituyó? ¿Es algo que Jesucristo o sus apóstoles instituyeron? Sabemos que no es bíblico, sabemos que eso no lo instituyó Dios, mucho menos Jesucristo o sus apóstoles. Pero el Imperio Romano, a través de los siglos, ha querido opacar lo que es la verdad de Dios. Y es por eso que nosotros en esta noche, una vez más, queremos traer a la mesa, queremos traer a la luz de las Escrituras cómo surge lo del celibato. Porque es que ahora las noticias, y una vez más, estamos contentos nosotros porque lo que es el ámbito de la internet, todas las páginas, redes sociales, están sacando a la luz todo lo que ha estado sucediendo a través de los años, a través de los siglos. ¿Cómo es eso que el Imperio Romano ahora dice, es que es nomás el 2%?
Pues no. No es nada, no se preocupe. O el 2% que se ha reconocido, o pudiéramos decir, o que se ha visto únicamente en este tiempo, en este corto año, porque realmente Porque está... fíjate, Dina, que aquí, bueno, a nosotros nos sorprende el decir que es más del 2%, Ujú. pero incluso ellos están negando inclusive ese 2%. Nosotros estamos diciendo, no es el 2%, es más. Pero ellos están negando precisamente que exista ese 2%. Y Federico Lombardi, lo que estaba diciendo ayer, dice que él menciona dos cosas importantes, las cuales no son aceptables, que no pueden ellos aceptar. Uno es que haya pedófilos entre los cardenales. O sea, dicen que a lo mejor sacerdotes sí, pero que no hay ningún obispo, ningún arzobispo y ningún cardenal que tenga que ver con estos casos de pederasta o que sea algún pederasta O que esté involucrado, o ¿no? que esté involucrado. Pero aquí dice, no puede ser. Pero yo creo que a Federico Lombardi se le olvida, y nomás por mencionar a dos. Estamos hablando de cardenales, está Norberto Rivera y está el que estaba aquí en Los Ángeles. Y vaya, que estaban muy involucrados Entonces, ellos. Mahony, tanto Roger Mahony, que era el cardenal de aquí de Los Ángeles, y como Norberto Rivera, que todavía sigue en la Ciudad de México como cardenal, ellos realmente están súper involucrados en esto. Entonces, yo no sé por qué Lombardi está diciendo de que no, que esto no puede pasar dentro de lo que es ya la curia romana más para arriba, o sea, obispos y cardenales. Y lo otro que dice, porque lo textualmente que dice la nota dice así: el portavoz también niega en particular dos declaraciones que han atraído mucho la atención y que no deben ser atribuidas al Papa: que hay pedófilos en los cardenales y que el Papa dijo con certeza sobre el celibato voy a encontrar soluciones. O sea, que esto tampoco lo dijo el Papa. Entonces, si el Papa no dijo voy a encontrar soluciones, quiere decir que las cosas van a seguir igual. Y es lo que antes de que hablemos bien del celibato, a mí me interesa que aclaremos esto bien con la audiencia. Haciendo una pequeña, ¿cómo se dice? Un recuento de las noticias que han pasado, tanto el año pasado como las de hoy, más importantes relativas al tema, yo quiero ver para que veamos que el Papa, lo que ha hecho el Papa Francisco con respecto a esto. Veamos. Él fue escogido, decimos, el año pasado. El año pasado, en el mes de marzo 2013. Ya Tiene un año en el puesto, gobernando a la iglesia. En ese año, veamos lo que ha hecho el Papa Francisco con respecto a eso. A menos de un mes, él dice el 5 de abril del año 2013, dice que iba a poner mano dura contra los pederastas. Sí, como cualquier político, hizo muchas promesas y dijo, no, yo voy a poner mano dura contra los pederastas. Y esto lo hace o lo dice, bueno, sale la noticia el 5 de abril, a menos de un mes de haber sido el elegido. Pues la gente pues luego dice, no, pues está empezando bien el Papa y que miren que sí está poniendo mano dura. Pero ¿qué pasa una semana después? Estamos hablando que es elegido en marzo. En abril sale en la mayoría de los medios de comunicación que iba a poner mano dura. Bueno, veamos si ha puesto mano dura. Una semana después, el 13 de abril del año 2013, nombra como su gabinete a 8 cardenales que precisamente están acusados precisamente de eso. Wow. De pedofilia y entre otras cosas como asesinato, o sea, no nomás eso, sino que son... Toda una lista. Exactamente, y escoge a 8 personas. Y según él iba a poner mano dura. Y escoge precisamente a 8 personas de las peores en esas situaciones, como la gente que lo va a asesorar, lo va a aconsejar como su gabinete, como sus asesores religiosos. Decimos, veamos, en marzo es elegido, el 5 de abril dice que va a poner mano dura, el 13 de abril escoge a su gabinete. Vaya analizando usted la situación. Después, en diciembre, vuelve, dice que a decir que va a poner mano dura y crea una comisión que va a luchar contra los derechos de las víctimas de abuso sexual. Bueno, se termina el año 2013 y no hizo nada. Bueno, aparentemente lo prometió en abril, aparentemente lo siguió prometiendo durante el año, pero se le fue el 2013 y no hizo nada. Bueno, llega el 2014. En el 2014, en enero, ¿qué pasa? La ONU
se empieza a tomar cartas en el asunto y empieza a decir, a destapar realmente lo que ellos querían seguir ocultando. Que aunque ya se sabía, pero la ONU dice que pone cierta censura con el Vaticano por haber encubierto a sacerdotes pederastas. Por años y Por años, siglos y por años. siglos. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, no se hace nada. Llega el mes de abril. Llega el mes de abril. Y nuevamente el Papa, ¿qué hace? Bueno, pide perdón. Y dice, me siento obligado a pedir perdón por los casos de abuso sexual. Veamos, ya es un año después de que él dijo que iba a poner mano dura. Él lo dijo el Apenas 5 de pidiendo abril perdón. del 2013. Y luego llega el 13 y pone a sus asesores. Y luego el 11 de abril, o sea, un año más tarde, pide perdón. Y si supuestamente esto no sucedía en la iglesia, ¿por qué iba a pedir perdón? Pero usted dijo, hermano, se sintió obligado. Sí, porque fueron las palabras que él usó. Me he sentido obligado a hablar del asunto. Bueno, ahora, eso fue el 11 de abril, donde él pide perdón. Y de hecho, en esa ocasión, si ustedes lo recuerdan, tuvimos a una de las personas que fueron víctimas de abuso aquí en el programa de invitados, donde él decía, para mí el pedir perdón no basta, queremos Claro que hechos, no. queremos realmente, pues que se vea el cumplimiento de Que esas haya palabras que hace un acciones. año él prometió. Que O sean sea, castigadas los exactamente, hombres, las personas que han hecho eso. que sean castigados. Pero, eso decimos, pero no había pasado nada, porque aunque en febrero, por motivos de que la ONU lo censuró, empezaron a investigar según ellos a ver si era cierto. Pero hoy decimos, llega abril, el 11 de abril del 2014 y pide perdón a las víctimas. Pero las víctimas dicen, no, a mí el perdón de nada me sirve. Queremos hechos, no palabras. Bueno. ¿Y de qué manera quiere solucionar el Papa Francisco esto? Todavía, a pesar de que no hace nada, se burla de las personas y canonizan a Juan Pablo II el 27 de mayo. Y decimos, el 27 de abril, perdón. En ese mismo mes de abril, el 27 de abril, se canoniza a Juan Pablo II. Y digo se burla porque sabemos toda la historia de que Juan Pablo precisamente fue protector de pederastas. Entonces, las palabras que aparentemente había dicho hace un año y que no se cumplieron durante todo el año, aunque de alguna manera trataban de aparentar que sí se hacían, llega un año después y se canoniza a Juan Pablo II, como burla a las personas que han sido víctimas. Y luego, después de esto, del mes de mayo, decimos de donde es, de abril, donde es canonizado Juan Pablo II, estamos viendo de que a lo largo de estos meses no se ha hecho nada. Y sin embargo, el día 7 de julio, o sea, hace una semana, el Papa dice que vuelve a pedir perdón. Ya lo había hecho en abril. Y en este 7 de julio pasado, dice que pide perdón nuevamente y se reúne, pero lo curioso es que nada más se reúne con 6 víctimas de abuso sexual. Nada más con 6. Y dice que pide perdón también por la omisión que muchos sacerdotes hicieron de esto. Entonces estamos hablando de eso. Y luego, hoy, una semana después, dice que el 2%. Y hasta el día de hoy vemos de que todavía decimos no se ha hecho nada. Nada. No se ha hecho nada. Estamos hablando de ya más de un año donde se ha prometido y lo que se ha venido haciendo. Se han creado comisiones aparentemente, pero no se ha hecho nada. No se ha hecho nada que deje satisfechos de alguna manera a las víctimas o que él mismo cumpla sus palabras. No se ha visto nada. Y realmente, como él lo menciona en sus palabras, es una lepra. Y la lepra sabemos que con un poquito en la piel que cae, se va extendiendo, se va extendiendo. No ha hecho nada y se sigue propagando esa enfermedad. Y están saliendo más y más abusos a la luz. Y va a seguir saliendo, hermana, y solamente estamos hablando del año 2010, si no me equivoco, hermano, o tantito antes, cuando en Los Ángeles, California, se pagaron más del 660 millones de dólares al 2%. No. Fíjense que ese 2% lo manejaban hoy en la cadena Mundo Fox, donde el periodista que estaba dando la noticia estaba sacando sus cuentas, hablando con respecto
al anuario apostólico, o sea, pontificio que ellos tienen, con base en sus mismos datos de ellos. El 8% de los sacerdotes es más de 8,000 sacerdotes. El 2%. Si el 2% son pederastas, que está hablando él, decía, bueno, según los datos que ellos mismos otorgan, estamos hablando de más de 8,200 sacerdotes. Cuando en realidad vemos que esta cifra sí puede ser superior. O sea, en realidad, bueno, aparentemente 8,000, casi 10,000 sacerdotes pederastas, pues se oye mucho. Pero en realidad sí hasta puede superar esa cifra. Mire, yo tengo una nota lo pueden encontrar en la página actualidad.rt.com y dice, el Papa Francisco ha revelado que datos fiables recogidos por el Vaticano sugieren que 1 de cada 50 miembros del clero es pedófilo, según lo informó la República. Aquí ya no lo manejan como el 5%, el 2%, perdón, sino mencionan que 1 de cada 50 miembros del clero, y lo mencionan como miembros del clero. Es que en realidad todo esto pasa, decimos, porque mira, en febrero, lo que yo estaba mencionando, cuando sentidos presionados por la ONU, fíjate que todos lo están haciendo por presión, porque de ellos mismos no ha salido nada. Pero por presión, el 9 de febrero, decimos, de este año 2014, la Iglesia Católica investiga casos de sacerdotes acusados de pedofilia. Entonces, aquí hablan del cardenal Francisco Robles Ortega, que está en Guadalajara, Jalisco. Y aquí menciona una de las razones que a mí me parecen interesantes decir, por las cuales no se ha hecho justicia. Y a mí me parece muy interesante mencionarlo. Dice, porque él mismo lo está diciendo, dice Guadalajara, Jalisco, 9 de febrero del año 2014. El cardenal Francisco Robles Ortega reconoció que en Jalisco existen casos de sacerdotes acusados por pedofilia, aunque dijo no tener el número exacto. Indicó que ese tema no es alarmante, son casos aislados que se han dado, sí, pero que pues en realidad no son muchos. O sea, no te preocupes. Como que no se asusten, no pasa nada. Robles Ortega explicó que en aquellos padres acusados por haber cometido actos de abuso en contra de menores de edad son sometidos a un proceso de investigación por parte de la misma iglesia. Aquí es donde ya empezamos mal. O sea, los que dicen que son encontrados realmente por eso son sometidos a un proceso de investigación por parte de la misma iglesia. De igual forma, se invita a los familiares a que realicen por libertad de derecho y por obligación la respectiva denuncia ante las autoridades. Y luego dice ahí, veamos cuál es el proceso cuando a un sacerdote es incurrido en esta falta, en este pecado. A un sacerdote que se le acusa se le retira provisionalmente del ejercicio del ministerio mientras se hace la investigación. Y luego dice, si la investigación llega a corroborarse, o sea, a comprobarse que realmente es cierto, y se confirma que efectivamente hubo este delito, entonces se manda el caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y normalmente lo que está haciendo la iglesia es que si se comprueba que un sacerdote tiene esa problemática, se le quita o se le cesa definitivamente y se le manda a un retiro espiritual. Fíjate en qué parte del proceso se menciona que se le entrega a la policía. A ver, veamos. ¿En qué parte? Primero dice que antes de actuar, primero investigan. Ya cuando ven que ahora sí que la cosa va en serio, lo suspenden. Como diciendo, bueno, ¿sabes qué? Espérate ahí mientras se calma el agua. Quédate ahí mientras se calma el agua. Pero hasta ahí todavía sigue de alguna manera siendo sacerdote. No los tienen como... espérate ahí. Pero no le han quitado de su puesto. Cuando ya dicen ellos, no, pues sí se demostró que se hizo esto. Aún así, aunque ya ellos dicen, no, pues sí se demostró que abusó de tal o cuales niños en tales circunstancias, tampoco lo quitan. O sea, no lo entregan a las autoridades
Nada más mandan el caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Y ellos Y qué ya que la doctrina de que ya esta congregación dice, no, pues sí. Si dijeran que así realmente pasó, entonces lo quitan. Ahora sí dicen que lo quitan como sacerdote. Y ya, vete a hacer ya no hay oración ninguna otro y don't worry. castigo Entonces, pero ¿dónde está el proceso judicial? Legal. Entonces estamos hablando de esto, ¿verdad? Tenemos todavía mucha información para que se quede con nosotros. Estamos hablando de esto que ojalá toque las conciencias de miles de personas que nos están escuchando. Volvemos en un momento, tenemos todavía mucha información en este programa. Nosotros conversamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562. 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California. Área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California. Área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California. Área 714-542-3256. Continuamos en este subprograma Nosotros Conversamos. Estamos platicando un tema muy interesante. Si usted se acaba de conectar, le invitamos primeramente a que abra su corazón, abra su mente y se disponga a oír de este tema tan interesante y que ojalá llegue a las conciencias para que veamos realmente quién es el Papa Francisco, realmente si ha cumplido lo que ha prometido, porque él lo prometió, nadie le dijo promete esto, él lo dijo, quizás queriendo quedar bien, quizás para empezar a elaborar esa imagen ahorita que tiene de buena persona, de humilde. Y volver a tomar los adeptos que han perdido. Y bueno, recuperar, ¿verdad?, a la membresía. Estamos hablando nosotros precisamente de ese incumplimiento, que ya no porque nosotros lo digamos, por eso estamos nosotros hablando de notas que usted mismo las puede ver, porque han salido en las mejores cadenas. Por ejemplo, yo he visto estas noticias, aunque las tomé yo ahorita de unas páginas de internet, pero también salieron en la cadena Univisión. Ayer yo las vi en la cadena Univisión. Hoy las volví a ver en la cadena Mundo Fox, cadenas locales aquí de Los Ángeles y de renombre, cadenas donde en Telemundo también. O sea, nadie puede decir, es que esto no ha salido, es que estos son inventos de las personas. No, estamos hablando del incumplimiento que ha hecho el Papa Francisco con respecto al asunto de casos de abuso sexual a niños. ¿Y qué ha hecho? Bueno, pues no ha hecho nada, en realidad no ha hecho nada. Solamente lo que se ha dedicado a hacer es a pedir perdón, pero un perdón obligado, un perdón que de seguro no le nace de su corazón. Porque los hechos, cuando una persona realmente está arrepentida de algo, y cuando una persona realmente quiere hacer algo, los hechos dan testimonio de su arrepentimiento, de sus actos, de su sinceridad. Mira las palabras que él dice. Desde hace tiempo siento en el corazón el profundo dolor, tanto tiempo oculto, tanto tiempo disimulado, con una complicidad que no tiene explicación. Cuando hay un profundo dolor, no lo guarda todo un año, o más de un año, 4 meses que él lleva. Y esas palabras las dijo el 8 de julio, en eso que tú estás refiriéndote. Sí, te digo, entonces, aunque aparentemente decíamos a pocas semanas de haber empezado, y yo digo por si usted se acaba de conectar, vea las noticias, siga las noticias que han ido aconteciendo. Mencionábamos, muy en breve lo repito,
El 5 de abril dice poner mano dura. Pero, ¿qué pasa? Una semana después escoge a su gabinete puros hombres corruptos. ¿Esa es la manera en que va a poner mano dura? Después dice que en diciembre crea una comisión para los derechos y para solucionar el problema, que hasta el momento no ha solucionado nada. Pero, entrando el año, sintiéndose presionados por la Organización de las Naciones Unidas, conocida mejormente como la ONU, donde hubo un caso de censura en contra de ellos, empiezan según ellos a investigar ahora sí, a ver si de veras es cierto. Y la noticia que yo estaba dando antes de irnos al corte, el 9 de febrero de 2014, es donde se habla de ese proceso que yo estoy mencionando. ¿Qué pasa o qué les hacen ellos? Bueno, ya lo expliqué yo. Primero investigan, siguen investigando, pero al sacerdote nunca se le entrega a las autoridades. Nunca. Y esa es la manera en que realmente le está respondiendo. Y yo le digo aquí al público, a Los Ángeles, que nos digan. Y al día de mañana ustedes nos podrán llamar o nos pueden dejar sus comentarios en línea, como ustedes ya saben. Pero realmente es la manera en que él está cuidando a su propia gente. Ya olvídate de las personas que son ajenas a la fe católica. No, de su propia gente, de sus propios feligreses. Esa es la manera en que está cuidando. O sea, escogiendo hombres corruptos para que lo ayuden. Poniendo comisiones aparentemente para el servicio y para solucionar este problema. Aparentemente, porque no han hecho nada. O sea, se van pasando la bolita de que, ok, vamos a investigar. Pero ¿qué pasa? El otro día estaban investigando a un sacerdote que al final se les murió primero. Antes de que llegaran O sea, a la conclusión. estaban investigando y se les murió primero y ya. Ya no supieron. Ya no hace falta que después ahora lo empiecen también a querer Canonizar. Veamos la situación que se está viviendo. Y Es luego triste. decimos, y luego para colmo de males, en este año que hace Francisco, canoniza a Juan Pablo II. O sea, burlándose de la gente de que este fue un hombre que encubrió a muchos sacerdotes pederastas. Yo creo, hermanos, no tanto así la burla. Hay como una duda, voy a decirlo. Este hombre quizás traía, vamos a decirlo, quizás traía un buen sentido, un buen Una buena sentimiento, intención. una buena intención de poder quizás ayudar, de hacer algo, lo cual sabemos que es una mentira. Pero vamos a poner esa duda que sí lo traía. Pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo, usando un texto bíblico, para que quizás la gente de esa forma pueda abrir un poco más su entendimiento espiritual y pueda captar que no estamos tratando de agredir a nadie, ni estamos tratando de difamar a un imperio romano que se ha ido difamando solamente a ellos, porque nadie lo ha difamado más que ellos mismos se han ido difamando? Pero si vamos a la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 18, en el capítulo 2, versículo 18, dijo nuestro Dios, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. So Dios hizo al hombre, y al hombre le dio una compañera. Y en el 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y así el Señor instituyó que el hombre no estuviera solo, ni la mujer tampoco, pues la mujer iba a ser una ayuda para el hombre. Y vamos viendo a través de la escritura, aquel hombre de Dios, el apóstol Pedro, era un hombre casado. Porque la misma Biblia lo dice, lo narra, y vamos a buscarlo más adelante para darse el texto a las personas, para que vean que no es algo que estamos nosotros inventando. Ahora, la iglesia o el imperio romano adopta, porque Pedro jamás fue miembro del romanismo, lo adoptan o roban el nombre del apóstol Pedro, lo traen al Vaticano y lo hacen ellos el primer papa. Y según el imperio romano dice que los apóstoles escogidos por Jesús eran en su gran mayoría hombres casados. Entonces Jesús jamás agarró un hombre pederasta, jamás agarró un hombre soltero, en su mayoría eran todos casados y ellos lo dicen aquí. En el siglo, ese fue el siglo primero, en el siglo segundo está hablando edad de
goticismo, la luz y el espíritu son buenos, la oscuridad y las cosas materiales son malas. Una persona no puede estar casada y ser perfecta. No obstante ello, la mayoría de los sacerdotes eran hombres casados. Estamos hablando en el primero y en el segundo siglo de cuando surgió el Imperio Romano. A lo que quiero llegar, hermanos, estamos en el año 580 y dice el Imperio Romano: las propiedades deben quedarse en el Imperio Romano. Año 580, el Papa Pelagio II, su política fue no meterse con sacerdotes casados, en tanto no pasaran las propiedades a la iglesia, de la iglesia a sus esposas e hijos. Entonces Significa estamos que lo viendo, sabía. ellos han estado elaborando esto por años. Si un Vaya. sacerdote se fallece, ¿a quién le van las cosas? ¿A la quién mujer, hereda? a los hijos. Por eso ha ido creciendo. Ahora, ¿recuerdas, hermano, cuando cuando era adolescente, escasos 12, 13 años, había un muchacho en el área donde yo vivía, allá para Chinatown? Este muchacho, pues, era un muchacho, pues, de la mano caída, homosexual, como le quieran llamar. Pero el deseo de él era ser sacerdote, porque de esa forma iba a poder ocultar Su inclinación. su inclinación, porque no quería caer. Y así también ha ido viéndose, hermano, en la mayoría de estos hombres ya tienen esa inclinación a ser homosexuales. Entonces, ¿qué está haciendo el imperio? Toda esta gente se está metiendo ahí porque sabe que ahí van a estar ocultos, Van a estar protegidos. van a estar protegidos. ¿Y qué están haciendo? Están abusando de niños inocentes. Están destruyendo sus vidas. Una vez más, el Papa Francis o el Papa Francisco, este hombre sabe esta historia. Este hombre sabe todo lo que ha ido pasando. Él quizás pudo traer esa intención de decir, bueno, pues ¿sabes qué? Vamos a quitar el celibato, los padres se van a casar, las monjas se van a casar y la iglesia va a seguir. Pero ¿qué viene pasando? Cuando empiezan a procrear hijos, hijas, todo lo de la iglesia, de por sí se le está yendo a todos los que han abusado. Ahora imagínense ya tener mujeres, tener hijos ya que son reconocidos por las autoridades, la iglesia se va a quedar en quiebra. Entonces, Bueno, pues eso es importante que acaba de decir usted, reconocidos públicamente. Porque de que han tenido hijos, pues los han pues, tenido. está el presidente de no sé qué país en Sudamérica que era un cardenal, un arzobispo, dejó ¿El cargo? colgó esas cosas y que vino, se tiró a la presidencia del país y cuando ya fue presidente le salieron mujeres con hijos. ¿Qué tal? Y lo voy a buscar, si no lo encuentro ahorita, pero lo vamos a tener esos datos de ese presidente. Fue en Bolivia o uno de esos países. Pero este hombre, el Papa anterior, Benedicto XVI, lo apoyó, le dio su bendición, más bien su maldición, porque luego lo cacharon que tenía hijos, tenía mujeres y a ninguno mantenía. Ya llegando a la presidencia, ahora pues tuvo que mantener a todo eso, como dijo nuestro hermano. Ellos tienen a sus mujeres, tienen sus hijos, pero todos ocultos. Y no lo reconocen. Podemos ver el caso de Marcial Maciel de Gollado, un gran pederasta, no solamente abusó de los legionarios de Cristo, todos los niños que estuvieron ahí, pero también tuvo hijos con diferentes mujeres y a dos de sus propios hijos también los estuvo abusando sexualmente. Ya cuando él murió, a sus propios hijos abusó sexualmente y ahora estos hijos que ya están grandes estaban demandando a la legión de ellos por $25 millones. Entonces estamos viendo toda la maldad y perversidad que son. Y es que, mire, hermano, vamos por partes, mire. Si hablamos del celibato, para las personas que nos están escuchando, el celibato no es un dogma. Un dogma es un artículo de fe en el cual se define
pues eso, ¿verdad? Una creencia religiosa y que dicen ellos que es revelada por Dios. El celibato no es nada de eso. El celibato es una ley o un canon, como le llaman ellos. ¿En qué consiste ese canon o esa ley? Bueno, que el sacerdote o la monja, aunque, bueno, ahorita vamos a hablar de las monjas después. Dejarlas Pero hablando del que sacerdote, dice que es cuando ellos se ordenan como sacerdote, les exigen 3 votos, que ya hemos oído en ocasiones, que son el voto de castidad, el voto de obediencia y el voto de pobreza, que ninguno de los 3 lo cumplen. Aunque el de obediencia a veces sí con sus superiores, y eso de siempre y cuando pues les convenga, ¿verdad? Pero hablando del de castidad, ellos, el celibato, veamos que el ser célibe o el guardar el celibato no es solamente no casarse, y es lo que muchos creen. El celibato es que el sacerdote no se puede casar. No. Es parte de. Si tú ves y investigas lo que claramente significa el ser célibe o lo que significa ser casto o la castidad, nos vamos a encontrar con algo realmente que es sorprendente. La castidad es precisamente la renuncia total, no parcial. La renuncia total, completa a cualquier placer o satisfacción sexual. Otra vez, no es solamente el no casarte. Porque podrían decir uno, bueno, el celibato es no casarse. No. El celibato en sí, o sea, realmente lo que deberían de hacer ellos, si es que lo están ellos promoviendo o exigiéndoles a sus sacerdotes, es la renuncia total, completa, de cualquier placer o de cualquier cosa que les provoque cierto placer sexual. No solamente el casarte, no solamente el tener relaciones con una mujer, sino aún contigo mismo. Si tú buscas satisfacción para tu propia persona, no estás siendo célibe, aunque no te acuestes con nadie, porque estás obteniendo placer de otra forma. Entonces, el celibato realmente, si lo quisieran guardar, debería ser de esa forma. Dice el mismo diccionario, es la renuncia total, completa, a cualquier placer sexual. Pero ¿qué pasa? O sea, ellos no lo guardan en ningún aspecto, porque aunque es cierto que no se casan, pero no guardan esa santidad, esa castidad, porque precisamente, aunque decimos que el celibato no es la razón, precisamente porque la andas con sus cochinadas, pero sí les sirve como escudo, ¿verdad? Para hacerlo, porque precisamente ellos dicen, no, como nosotros no podemos aguantarnos y no podemos, pues dicen ellos, pues satisfacer eso, pues dicen ellos que a veces pues lo han tenido que hacer de otra forma. Pero ahí estamos en toda la controversia que siempre hemos visto. Si Dios, que es Dios, vio claramente que el hombre no puede estar solo, ¿cómo van a decir ellos que son más sabios que Dios o que conocen más la situación de Dios, o sea, el corazón del hombre, si Dios mismo es el que estableció el matrimonio? Y si Dios dijo que el hombre no puede estar solo, es porque Él sabe. Y resulta que ellos son más inteligentes, más sabios, que para estar solos, o que el estar solo te ayuda a servir mejor a Dios, tomando de alguna manera como base lo que dijo el apóstol Pablo, de que es cierto que el soltero pues sirve mejor a Dios porque tiene más tiempo, más libertad, pero no le quitan las necesidades que como ser humano tiene. Entonces por eso Dios no se equivocó y le hizo su compañera al hombre. ¿Por qué? Porque tiene unas necesidades que si se hacen con la persona indicada, con el esposo o la esposa en matrimonio y unidos como Dios manda, no es pecado, porque es lo que Dios mismo estableció. Lo que Dios ha instituido. Y lo que Dios, o sea, no es malo porque Dios así lo estableció. Y de ahí obviamente viene pues los hijos, ¿verdad? La bendición del Viene la bendición de Dios que son los hijos. Entonces, el celibato no es solamente el no casarse, es cualquier renuncia, cualquier placer. Pero la pregunta es, ¿ellos lo hacen? No lo hacen. Y yo por eso decía, ahora, ¿qué pasa con las monjas? Es la misma situación, porque cuando una monja se consagra como novicia, le dicen lo mismo. No creas que, pues el sacerdote no puede y la monja sí. No, la monja, cuando hace sus votos y entra como novicia también ahí al convento, ella también, supuestamente, por eso se viste de blanco, ¿no? Y muchas sí llegan vírgenes
hay econos o novicias. Sí, muchas en realidad sí son, no podemos generalizar. Muchas sí llegan siendo vírgenes, que ahí se los quitan, bueno, es otra cosa. Pero muchas sí llegan siendo vírgenes como novicias y les dicen lo mismo, que tienen que guardarse en santidad y en castidad. Pero lo curioso es que luego viene el sacerdote o el obispo y le dice, ¿sabes qué, mija? Y eso está comprobado porque cualquier persona que quiera ver y analizar el testimonio del exobispo Robert Estrada, él mismo cuenta también esta situación. Y hay madres superioras que lo han dicho. Que este exobispo Robert Estrada, él contaba claramente que cuando una de las maneras más fáciles de seducir a una monja novicia, o sea, una monja que está iniciando, es decirle, ¿sabes qué? ¿Quieres recibir a Dios en tu corazón? ¿Quieres que el Señor Jesús venga a morar en ti? Pues, ¿qué crees? Pues va a venir, pero en el cuerpo del señor obispo. Va a venir en el cuerpo del sacerdote fulano. Y tú vas a recibir a tu esposo. Y tú sabes que, pues, si vas a recibir a tu esposo, pues él no es espíritu, se va a meter en el cuerpo del señor obispo o de cualquier sacerdote, y tú vas a recibir a su esposo. Y de esa manera es que, pues, también los sacerdotes se aprovechan, ¿verdad? Y pues se meten con las monjas, de alguna manera, para satisfacerse ellos. Y también, si llega a esa situación. Pero lo más que sorprende, la verdad, yo digo sorprendido, me quedé sorprendido cuando pues, nosotros, al llevarle esta información a usted, tenemos que estudiar. O sea, no hablamos nada más porque pues tenemos que hablar, no. Al hablar de esas situaciones tan delicadas, pues tenemos que documentarnos, tenemos que estudiar, tenemos que investigar. Pues en esa investigación, la verdad, yo sí he encontrado algunos datos y sí encontré unos datos que, pues sí, la verdad, sorprenden, porque a veces uno se escandaliza de las cochinadas que hacen los sacerdotes. Pues si nos diéramos cuenta también de todas las cosas que hacen las monjas en los conventos, nos dejan fríos. Además, a veces llegan a superar a los mismos sacerdotes, la verdad, porque tienen una imaginación, precisamente como también muchas de ellas están solas, muchas de ellas han llegado a meterse entre monjas, o sea, se han hecho lesbianas. Lesbianas. Y esto aparentemente nos puede asombrar, pero es la realidad. Viven muchas veces allá, aunque de vez en cuando les da su visitada el sacerdote, y veamos que en muchos de los conventos había túneles que conectaban el templo con los conventos, pero mucho tiempo de ellos también se la pasan solas. Y la misma necesidad que tiene el hombre la tiene la mujer, y no estamos hoy escandalizándonos de eso, no. Es aquí el algo normal y problema natural. no es tener la necesidad, aquí el problema es cómo suples o satisfaces esa necesidad. Con tu esposo legalmente unida, con tu esposa legalmente unida, no es malo, no es al malo, contrario. porque honroso sea en todos el matrimonio, dice la escritura, y el hecho sin mancilla. Pero ¿qué pasa cuando te unes a alguien que no es tu esposo? Te unes a alguien que no es tu esposa. Fornicación. O peor cosa, te metes con otro hombre o te metes con otra mujer, como decimos en el caso de las monjas. Y decimos que esto se puede comprobar porque hay documentales que hablan al respecto. Hay películas que han hecho de la misma iglesia relativas a esto. Yo quiero mencionar dos, pues si ustedes las quieren buscar y las quieren ver. Imágenes de un convento o en el interior de un convento. Ahí se dan cuenta de todas las cochinadas que pasan adentro, la verdad. Es algo totalmente que cuando uno ve o lee de lo que se trata, realmente es algo sorprendente. Pero bueno, eso lo dejo a su criterio, ustedes si lo quieren comprobar. Y me llamó mucho la atención, antes que el tiempo se nos va, una noticia que saca Jorge Ramos, periodista de Univisión. Las monjas y el sexo. Es una noticia que ya salió hace tiempo, que salió publicada el 11 de junio del año 2012, pero que sí es importante mencionar, ¿verdad? Porque el clero siempre ha tratado como de minimizar, de esconder esto yo estoy mencionando que es real. La Santa Sede, o sea, el Vaticano, censuró el libro de una religiosa estadounidense que habla de la masturbación femenina. O sea, habla por eso yo le estoy diciendo, de que precisamente al no poder ella satisfacer sus necesidades como mujeres, ¿qué hacen? ¿A qué recurren? Y sacó el libro. A estos actos. Y no solamente, o sea, siempre hemos dicho, ¿verdad? Si tú haces tus cosas, pues por lo menos que no se noten, ¿verdad? Que no se dé cuenta. No, pero si tú haces un libro, mira, cómo hacerle,
o qué hago yo, o qué hicimos nosotros, o qué hacemos porque todos esos documentales, películas que yo he mencionado y que si tú te empiezas a investigarle ahí, le vas a encontrar de dónde salen. O sea, ¿de dónde las han hecho? ¿Basadas De en hechos qué? reales. Porque el escritor, claro que ahí son actores, no vamos a decir que es algo totalmente real, es la recreación de cosas reales. ¿Pero dónde salen? O sea, ¿de dónde se documenta la gente para ver? Ahora hay testimonios de monjas que lo han dicho. Hay madre superiora, o sea, la madre superiora sabemos que es la que está al cargo de muchas monjas que han dado su testimonio. Entonces, esto es algo real, ¿verdad? Que a veces decimos, de los hombres se dice mucho, pero a veces las mujeres casi nunca se habla de las monjas. Aunque Pero te diré también, que del lado de las mujeres es más bien que la gran mayoría fueron violadas. sí, De ahí sí, ahí en el periódico El País menciona, esta es una nota antigua, podríamos decir, del 21 de marzo del 2001, donde dice, el Vaticano reconoce que cientos de monjas han sido violadas por los ministros, por sus misioneros. El Vaticano admite el problema comprobado en 23 países. Nosotros lo vemos en México, fácilmente en todos los monasterios, en todos los conventos, cómo los metían dentro de las bóvedas, en las paredes, en los pisos. Y yo les mencionaba una cosa que yo sí viví. Hace aproximadamente unos 15 años en la ciudad de Guadalajara, dando yo mi servicio social en en un sanatorio Catalina y en Guadalajara, que se encuentra en Jarauta y Pablo Valdés. Ahí recuerdo cómo era ahí de monjas y muy religiosos, y yo recuerdo cómo tenían un jardincito pequeño, del tamaño yo creo de un cuarto, pero un jardín, y estaba todo lleno de crucecitas y bultitos, y yo me asusté, dije, ¿qué pasó ahí? Y me dice, mija, es que pues ahí es donde están los bebés de las monjitas, los que han abortado, y yo me asustaba. Las personas se identificaban de que yo no era de su religión, y conmigo pues ni siquiera me volteaban a ver, pero todos tenían que llegar e inclinársele al sacerdote que estaba ahí. Entonces, de que eso está reconocido en mucho más de 23 países, se ha visto eso. La gran mayoría, sí, han abusado de las mujeres. Otra, pues sí, que las mujeres también, pues buscaban ellas mismas su satisfacción. Y la consecuencia, que se embarazaban. exactamente. Entonces son hechos totalmente reales y que usted los puede buscar. Hoy tenemos la ventaja de que tenemos muchas herramientas a la mano para dónde comprobar esto. Es nomás decir, vayan a tal lugar, claro, les digo, es cierto, no podemos decir, porque hay gente que dice, no, en internet no todo es real, sí, estamos de acuerdo, no todo es confiable al 100%. Pero por eso le decimos, nosotros nos damos la tarea de investigar, no agarramos lo primero que nos encontramos. Para llevar a usted estos programas tenemos que estudiar, documentarnos, que claro, hay quien le damos en la llaga y dice, no, pues pues sí, se ofenden y eso, pero no, por eso decimos las fuentes, decimos los lugares, decimos dónde usted puede comprobar, y ya lo demás pues es decisión de usted si lo cree o no lo cree. Pero ya cosas como estas, pues no creerlas, pues es totalmente cerrarnos a la realidad. Querer seguir viviendo en la misma falsedad. Y dice su hermano, porque sabemos que un día vamos a morirnos todos. Y la mayoría de la gente que su hermano ha preguntado, me imagino que ustedes también, hermanos, le preguntan a la persona, cuando tú te mueras, ¿a dónde quieres ir? Lo primero que la gente dice es al cielo. Soy buena. Da limosnas, ayuda a los pobres, ayuda a los mendigos que están allá afuera, todo esto. Pero para poder llegar al cielo es necesario real y verdaderamente conocer a Cristo, conocer a Dios. Pero ¿cómo van a conocer a Cristo? ¿Cómo van a conocer a Dios si no han conocido al que Dios ha puesto sobre la faz de la tierra en estos tiempos, que es un apóstol de Jesucristo, porque lo dijo el Señor? Así pues, hermanos, los invito a conocer la iglesia a la luz del mundo. Así es, y lo esperamos el día de mañana en este programa, nosotros conversamos. Hasta Dios mañana, los Dios los bendiga. bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras.
Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.